Mi nombre es Javier Yuc y en este objeto de aprendizaje vamos a ver cuáles son las características principales del editor VRMLPad que nos va a permitir editar de forma muy sencilla ficheros del tipo VRML. El editor se compone de diferentes partes. Aquí tenemos la parte del menú, esta sería la de los iconos. Esta de aquí, la del árbol de escena, también vamos a poder visualizar otras características como veremos a continuación. Esta de aquí sería la del editor propiamente dicho, donde se edita el texto del fichero. Aquí podemos tener diferentes ficheros y podemos acceder a ellos con estas pestañas. Y por último tenemos aquí la zona de la barra de información, donde nos irá dando información respecto a los elementos que vayamos tratando. En primer lugar, podemos ver que si ponemos el ratón sobre los diferentes objetos, nos va a poder indicar pues, información respecto a ese objeto, ya sea un campo, un nodo o un valor de un campo. Aquí en los iconos tenemos, pues además de todas las opciones típicas de un editor de texto, pues, es decir, crear un nuevo fichero, abrir uno ya existente, guardar los que tenemos, cortar, pegar, cortar, copiar y pegar, deshacer y rehacer, buscar en el fichero, etcétera. Además de estas opciones tenemos otras que van a ser muy útiles para este tipo de ficheros. Por ejemplo, tenemos la posibilidad de realizar el sangrado de una zona del fichero con con estos dos iconos. Con esta posibilidad, esto nos permite crear un sangrado que luego a la hora de volver a editar o ver por primera vez un fichero VRML, su lectura se hará bastante más clara. También tenemos la posibilidad, por ejemplo, de seleccionar un nodo y comentarlo. De este modo, ese nodo queda desactivado. Vamos a ver si lo seleccionamos, descomentamos y vuelve a aparecer aquí en el árbol. Si lo comentamos, pues este nodo desaparece del árbol de escena. También tenemos la posibilidad de hacer un depurado de la aplicación. Incluso podemos insertar y eliminar breakpoints. Y de este modo, pues hacer una ejecución paso a paso del programa. También tenemos la posibilidad de visualizar cuáles son los identificadores no utilizados para eliminarlos. También tenemos la posibilidad de determinar cuál es el tamaño de un documento, ya que hay que tener en cuenta que estos documentos los vamos a colgar en internet, entonces cuanto menos pesados sean será mejor. También tenemos la posibilidad desde este icono pues navegar en el fichero que tenemos activo en ese momento. Podemos imprimir y también podemos añadir, por ejemplo, el material de un objeto determinado. Por ejemplo, podemos seleccionar esta forma y indicarle pues, que el material que queremos que añada es este de aquí. Automáticamente nos ha añadido el material a esa forma. También cabe destacar que la edición es sensible al contexto. Es decir, podemos añadir un nuevo nodo y cuando estamos añadiendo un nuevo nodo, pues nos indica todas las posibilidades que tenemos. Por ejemplo, si añadimos un nodo shape, una vez añadamos el nodo shape, pues nos dice todos los campos que podemos añadir. Por ejemplo, appearance, etcétera.
De este modo la edición se hace muchísimo más sencilla. Vamos a ver ahora un ejemplo un poquito más complejo. Este ejemplo, aquí vemos todos los elementos que se incluyen en el árbol de escena. Tenemos la posibilidad, por ejemplo, si utilizamos un interpolador, pues en un interpolador tenemos campos que tienen muchos ítems, entonces poniendo el ratón sobre uno de estos ítems podemos ver cuántos ítems hemos incluido. Por ejemplo, en este caso serían 25. Entonces, en este campo y en este campo de aquí tienen que haber el mismo número de ítems. Pues si nos vamos a este campo y vemos que también tiene 25 ítems, pues lo habremos hecho bien. Dentro de herramientas tenemos posibilidad de validar campos, completarlos, es decir, que nos puede insertar todos los campos de un nodo, etcétera. Es decir, existen un montón de herramientas que nos van a hacer que la edición del fichero sea mucho más cómoda y mucho más segura para evitar errores. También tenemos la posibilidad dentro del árbol de escena de visualizar aquellas rutas que hayamos generado. De este modo, pinchando 2 veces, podemos ir a cada uno de los elementos de las rutas y ver cómo están asignadas unas con otras, unos elementos con otros, es decir, los eventos de entrada y de salida de cada una de estas rutas. También podemos visualizar qué recursos vamos a utilizar. Por ejemplo, aquí tenemos los ficheros de audio clip y los otros ficheros que estamos utilizando mediante inlines, es decir, otros ficheros URML que vamos a utilizar dentro del fichero fuente. Y también tenemos la posibilidad de acceder a cada uno de los ficheros URML que se utilizan en el fichero principal. De forma sencilla podemos acceder a cada uno de ellos. Bueno, y esto es un resumen de las características principales de este editor, que es bastante completo. En la web de Parallel Graphics se puede obtener una versión de evaluación de este editor. Bueno, y esto es todo lo que queríamos contar en este objeto de aprendizaje.